Hola chicos, buenos días. El día de hoy, jueves 30 de abril, vamos a ver el tema, vamos a conocer varios personajes también que fueron importantes en nuestra Colombia, en nuestro país, en una época, ¿cierto? Que fueron presidentes. Vamos a comenzar con Laureano Gómez. ¿Quién fue Laureano Gómez? Fue un periodista, ingeniero y político colombiano que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se retiró a España alegando no tener garantías, ya que los conservadores fueron acusados como responsables de tal magnicidio. Regresó al país en 1949 y en diciembre de ese mismo año estuvo como único candidato presidencial, ya que Darío Echandía, candidato por el liberalismo, renunció a su candidatura. Como único candidato, obtuvo más de 1 millón de votos y se desempeñó como presidente entre 1950, época en el que el país vivía una situación de suma violencia y desorden público, y 1954. En 1951 se dio la presidencia a Roberto Urdaneta debido a una complicación cardíaca, regresando al poder en 1953. En su gobierno de extrema derecha impulsó la industria, el comercio y las finanzas. Además, construyó el ferrocarril del Magdalena. A pesar de esto, su régimen estuvo asociado a crímenes políticos. Fue derrocado por Gustavo Rojas Pinilla mediante un golpe militar que forzó su exilio a España. Ahora vamos a conocer quién fue Roberto Urdaneta. Roberto Urdaneta, estadista y político conservador, que en 1951, tras desempeñarse como ministro de gobierno, fue designado como presidente para cubrir la ausencia de Laureano Gómez. Urdaneta, como buen conservador, abogó por la recuperación de los principios cristianos y democráticos. Sin embargo, durante sus 2 años de mandato, tuvo que enfrentarse a una situación de extrema violencia, principalmente en los llanos orientales, donde las guerrillas se enfrentaron al ejército en una guerra civil. El éxito de sus gestiones fue mínimo y durante su periodo fueron incendiadas las instalaciones de los periódicos El Tiempo y El Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal y las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Se dio el cargo a Gómez tan pronto como este anunció su intención de retornar. Ahora vamos a conocer qué fue el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, quien fue otro también presidente muy legendario en nuestro país, que fue este señor. Entonces se los muestro. Este fue Gustavo Rojas Pinilla y este fue Laureano Gómez. Gustavo Rojas Pinilla. Con el fin de lograr la pacificación del país y el restablecimiento de las instituciones democráticas perdidas durante el gobierno de Laureano Gómez, el ingeniero civil y militar Gustavo Rojas Pinilla, quien previamente participó en la guerra contra el Perú, fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Mariano Ospina y supervisó las tropas que las Naciones Unidas enviaron a la guerra de Corea. Entre otros, asumió la presidencia del país en un golpe de Estado. Previo a su mandato, la policía y los grupos paramilitares ejercieron una fuerte contención en las zonas rurales del país, buscando el exterminio de las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. Por tal razón, la primera acción relevante de su gobierno consistió en decretar amnistía a los combatientes guerrilleros, pero también a militares y grupos armados civiles conservadores que se hubieran extralimitado al defender el orden. Su llamado a favor de la paz fue alto e inició un plan de modernización económica y militar. En su gobierno llegó el servicio de televisión al país, se reconoció el derecho al voto a las mujeres en 1954, a pesar de ser ejercido efectivamente 3 años más tarde. Se fortaleció el desarrollo de la infraestructura y, para estimular la economía y facilitar el manejo de las licencias de importación, creó 2 bancos públicos. Sin embargo, bajo su dictadura, la represión desde el Estado se extendió, así como la violencia. La censura de prensa fue fuerte, se detuvieron a intelectuales de izquierda y se asesinaron agitadores estudiantiles. Perdió el respaldo de la Iglesia Católica, los gremios y los bancos, y quienes se negaban a vitoriarlo a él y a su familia fueron heridos y asesinados.
Ante este contexto, dejó su cargo el 10 de mayo de 1957 y la presidencia fue encargada a una junta militar. Se exilió en España y regresó al país en 1958 para un juicio político en su contra. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando una persona y esta persona político quiere tomar el poder, ¿cierto? Por lo tanto, derroca al mandatario que está en ese momento, al presidente. Ese es un golpe de Estado. El golpe militar es cuando los militares, en cabeza de su coronel, su comandante, su cabeza superior, derroca al gobierno actual. Entonces se opone todo el ejército a ese mandatario, al presidente, porque el presidente es quien los dirige. Entonces el ejército se contrapone a este y ahí es cuando sucede un golpe militar. El golpe de Estado, hay dos tipos de golpes de Estado. Uno es el que hace una persona que quiere derrocar a otra, un gobierno a otro, y el otro es el golpe militar, que es el que ya les explicaba que era por medio del ejército, ¿cierto? Que el ejército se opone al presidente, entonces ellos mismos derrocan a su presidente. Eso fue lo que hizo el general Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Ahora vamos a conocer qué fue el Frente Nacional. El Frente Nacional hace referencia a los gobiernos de los años entre 1958 a 1974, en los que se alternaron mandatos del Partido Conservador y el Liberal, cuyo propósito estuvo centrado en la reestructuración del país tras la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional fue como un acuerdo que hicieron los partidos tradicionales, que era el liberal y el conservador, para turnarse en los periodos presidenciales. Entonces, en una época era el periodo del liberal y en otra época era el conservador. Entonces, hicieron un lazo, una unión entre ellos para turnarse en los gobiernos. ¿Listo? Esta coalición bipartidista se oficializó el 24 de julio de 1956 cuando el representante liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm, aprobado mediante un plebiscito ciudadano el 1 de diciembre de 1957. El Frente excluyó de cualquier posibilidad de mandato a las demás fuerzas políticas del país. La reconciliación de partidos, pues debido a que tanta guerra que hubo antes, ¿cierto? En la época del Bogotazo, del gaitanismo, la guerra entre la reconciliación de los dos partidos. El deseo de derrocar a Rojas Pinilla y acabar definitivamente con el periodo conocido como la violencia llevó a que conservadores y liberales se unieran y establecieran el compromiso de gobernar de manera alterna durante 4 periodos. Esta alianza, que también incluyó la distribución equitativa de ministerios, cargos públicos y curules parlamentarios, puso fin a los conflictos bipartidistas que afectó al país por más de 100 años. También se conocen otros avances como la ampliación de la educación y la salud en todos los niveles, el restablecimiento de las relaciones externas y las mejoras a las obras públicas. A su vez, se acrecentaron otros problemas políticos y económicos, aumentó la corrupción, se acrecentaron las brechas sociales entre pobres, ricos, entre otros. ¿Quiénes fueron los presidentes en esta época del Frente Nacional? Estuvo Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. Ahora vamos a conocer los gobiernos posteriores al Frente Nacional. Entre ellos está Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barco. Tras 16 años de gobiernos liberales y conservadores, se presentó en Colombia la primera elección popular en la que se postularon varios candidatos pertenecientes a las fuerzas políticas tradicionales y los partidos políticos Alianza Nacional Popular, la ANAPO y Unidad Nacional de Oposición. En el año 1974, con un total de 2.929.719 votos, fue elegido presidente político liberal Alfonso López Michelsen de esta forma. De esta forma, Colombia entraría nuevamente al juego democrático. ¿Listo? Ahora vamos a ver los gobiernos de 1990 a 2002, que es ya más cerca a nuestra época, ¿cierto? El periodo político comprendido entre el año 1990 y el año 2002
presentó grave crisis económicas, políticas y sociales para el país, la peor recesión económica de la historia de Colombia, el recrudecimiento de la violencia social bajo el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC y la aparición de los grupos paramilitares son algunos de los ejemplos que marcaron estos años en la historia del país. Sin embargo, también se presentaron aspectos positivos, como la creación y el establecimiento de la Constitución Política de 1991. Los presidentes de esta época fueron el gobierno de César Gaviria, el Salto Social de Ernesto Samper de 1994 a 1998 y Andrés Pastrana de 1998 al 2002. ¿Qué pasó en el gobierno de César Gaviria? César Gaviria es un político colombiano que llegó a la presidencia de la República en el año 1990. Colombia atravesaba una de las olas de violencia de mayor impacto. El narcotráfico se había establecido como una de las actividades económicas ilegales con mayor fuerza en el país. Tras el asesinato del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, Gaviria decide asumir su posición siendo elegido como presidente. Durante su mandato estableció la Asamblea Nacional Constituyente, la cual incrementó los espacios de participación ciudadana. Esta iniciativa fue liderada por un movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta. ¿Qué pasó en el gobierno de Ernesto Samper? El plan de desarrollo propuesto por el presidente Samper fue anunciado como el Salto Social, el cual buscó principalmente una reactivación económica debido a la fuerte crisis en la que entró el país tras el establecimiento de la apertura económica del gobierno de César Gaviria. Una de sus metas se concentró en la reactivación laboral y la disminución de los índices de pobreza. Su gobierno se caracterizó por aumentar el gasto en educación, salud, vivienda y cultura. ¿Qué pasó en el periodo de Andrés Pastrana? Durante su administración se presentó una segunda negociación con la guerrilla de las FARC, en la cual se estableció una zona de extensión conocida como el Caguán. En este territorio se adelantó un proceso de paz con dicha guerrilla, el cual no fue satisfactorio, ya que se incumplió lo pactado entre las partes. Asimismo, estableció un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra las drogas mediante el fortalecimiento del Ejército de Colombia y la Policía Nacional, como también la fumigación por vía aérea con glifosato, un peligroso herbicida que busca erradicar los cultivos de hojas de coca. Listo, chicos, este tema fue el de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya gustado y cualquier duda que tengan me la hagan saber. ¿Listo? Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.